Os quiero contar un cuento que estoy realizando y que finalmente quizá lo ilustre y lo imprima si es que puedo, pero mientras tanto me gustaría compartirlo con vosotros para sentir un poco el feedback de la historia y ver si os interesa, ver si surge por ahí alguna idea que se le pueda añadir a esto. Se llama El humilde forastero, así se llama mi cuento, El humilde forastero. En un lugar ignorado del homólogo universo, en una galaxia ajena al astrónomo conocimiento, en un planeta absurdo y repleto de insólitos extraños marginales divididos, existían dos ilógicas naciones, una arrollada y dominada por lo inepto y otra artificialmente próspera y madura. Esta última lleva por nombre Ilusión, haciendo alusión a la intención de sus originarios, gentes de ingentes expectaciones, emigrantes fugitivos de la Santa Sideral. Llegaron a la ilusión conquistando sin conquistadores. Construyeron lo necesario para calificar constructores. Emprendieron y lograron la supremacía en todo tipo de atractivos. La otra, menos desarrollada y más superficial, menos eficiente y más entretenida, menos colaboradora y más banal, se llamaba ambición, en honor también a sus originarios. Allende otras galaxias, salidos del agujero oscuro como de la noche, sin más amor que alababa, observantes de la luna se divertían con las brasas de unas hierbas que comían. La ilusión se ubicaba al norte del esférico planeta y la ambición al sur. Nunca se pusieron de acuerdo porque nadie supo nunca definir por qué el norte era arriba y por qué el sur era abajo de este esférico planeta. Como tantas otras cosas se dijo y se convencieron del dicho. La ingenuidad era más barata que el ingenio y la estupidez era el estándar de moda. La ambición era una nación pequeña pero repleta de recursos naturales. Era rica en minería, forestal, agricultura y pesca. La habitaban varios millones de habitantes de todo tipo, desde los semejantes a los primates hasta los elegantes artificios humanoides. Venían de todas las galaxias. El país tenía fama de ser ambicioso. La ilusión se formó en base al esfuerzo compartido y basados en la unión y cooperación por el bien común y por el desarrollo e ilusión particular del individuo, orientados en mejorarse para mejorar la calidad de las cosas comunes, fueron desarrollándose y crecieron. Los habitantes de la ilusión se preocupaban de su tiempo, se preocupaban de sus beneficios y de sus propios desarrollos, pero, eso sí, sin linkearse mucho con sus semejantes. Eran responsables de los deberes a cumplir, pero una vez cumplidos, regresaban a su isla privada, porque la privacidad era su zona de confort. En la ilusión se había desarrollado todo a niveles extraordinarios. Los robots realizaban los trabajos sucios y peligrosos y la mecanización de la sociedad realizaba todo tipo de trabajos duros. El trabajo humano duro y peligroso se había superado por completo. Reinaba la creatividad y la sana competitividad por lo mejor, por lo razonable y por lo satisfactorio. La ilusión y la ambición estaban las dos conectadas por una enorme autopista construida por el ingenio de la ilusión y por el trabajo de la ambición. Los habitantes de la ambición que podían salir, aquellos que podían salir porque no todos podían, iban a la ilusión para imitar sus productos o sus servicios. No destacaban por su creatividad, pero tenían por virtuosismo la astucia. Todo funcionaba bien porque el desarrollo de la ilusión era tal que despertaba la expectación al emprendimiento de sus visitantes. Emprender motivaba a competir en mejorar la calidad de los productos y servicios, y en ese mejorar era necesario reconociendo las razones más justas, cosa que desarrollaba el intelecto
de los que lo reconocían. Descubrir las máximas necesidades también desarrollaba la sensibilidad de quienes los descubrían, y realizar los productos de mejor calidad, lógicamente, desarrollaba la voluntad del emprendimiento del emprendedor que lo realizaba. En este aspecto, los empresarios se desarrollaban mentalmente al pretender el bien común, se hacían también más sensibles porque captaban las necesidades novedosas e importantes y, reconociendo las razones de cómo ajustar sus ofertas a las necesidades de la demanda, desarrollaban su inteligencia. Y al mejorar en su labor, se responsabilizaban cada vez más. Luego eran responsables y respetuosos. Luego el mercado desarrollaba las capacidades del inversor, lo sensibilizaba, lo racionalizaba y lo responsabilizaba. Por eso se motivaban al desarrollo particular de cada individuo y creaban cursos, talleres, coaching, existía el Human Design, existía el Mindfulness, estaban todos estos grupos de meditación, hasta de control de hormonas existían. Eso en la ilusión. Pero en la ambición era todo lo contrario. En la ambición existía la tendencia a esperar que el otro realice las necesidades. Existía la tendencia a esperar que el otro reconozca las razones. Y existía la tendencia a esperar que el otro los madure. Iban al colegio y el profesor era el culpable de su falta de interés. Leían los títulos en las noticias, pero su escasa voluntad no les daba para más. La comprensión de lectura de sus habitantes era aproximadamente un 15%. El 85% no comprendía lo que leía. Reducían su lenguaje al mínimo de palabras. Tenían una palabra que lo significaba todo. Sonaba algo así como un mantra. Om, om, om. Así terminaba la frase. Pero se consideraban los jaguares del universo. La arrogancia en la ambición no pasaba de ser pura fantasía. Ambas naciones cooperaban y se desarrollaban, una desde la posición de supremacía cada vez más suprema en la eficacia de sus ciudadanos y la otra estancada en el diálogo del dialogante que dialoga sin trabajar. Todo funcionaba bien, hasta que los padres, por múltiples y abstractas razones, se olvidaron de orientar, dirigir y limitar la libertad de sus hijos. Los padres, en lugar de educar en el comportamiento, en el convencimiento de las razones justas y en la convivencia respetuosa y responsable a sus hijos, en lugar de enseñarles a atender, a entender, a estar atentos a las necesidades y deberes familiares y cívicos, dejaron a sus hijos en manos de servidumbres analfabetas y acompañados por las mascotas. El modelo de crianza de la generación del millón fue el interés por la ignorancia y el afecto vincular por las mascotas. Y por motivación, el ejercicio máximo que hacían era el sillón ball. El máximo ejercicio de esta generación se realizaba al caminar entre la cama y la cocina, pasando por el cuarto baño. Así se creó una sociedad de observadores observantes sin socios y una disfunción social y familiar hasta niveles nunca antes recogidos en la historia de este universo ignorado. Llegó el momento de elegir a un presidente de entre dos candidatos, uno proilusionista y el otro proambicionista. El proilusionista proponía el emprendimiento como sistema de desarrollo de las capacidades humanas y el ambicionista proponía el reparto del beneficio de sus recursos sin el emprendimiento que su contrincante proponía. Uno trataba de motivar a trabajar por el bien común y el otro trataba de motivar que el bien común se lo tragaran los trabajadores. Lógicamente la batalla estaba totalmente perdida, sobre todo en una sociedad sin socios y ante familias disfuncionales que exigían recibir todo tipo de ayuda posible del bien común establecido por los emprendedores pasados. En la sociedad de la ambición predominaba la mayoría trabajadora, dependiente y carente de emprendimiento, es decir, una mayoría de inoperantes, ignorantes e insensibles.
Ante esta sociedad, la alternativa de un presidente de reparto era cautivante. El otro candidato quiere que trabaje en esas condiciones. Este me va a ayudar con los bienes del país. ¿Dónde está lo mejor? No hay que ser muy genio, no hay que ser muy sabio, no hay que ser muy docto para reconocer que es mejor el que te entrega que el que te pide. En la ambición eligieron un presidente inmaduro que padecía una grave celopatía y un tremendo complejo de inferioridad. Complejo que rozaba la paranoia. El presidente de la ambición comenzó a sentirse reducido por los emprendedores que por su poder y desarrollo lo dejaban en ridículo. No porque los trabajadores, no porque los emprendedores lo menospreciaron, no, sino porque su complejo de inferioridad así se lo hacía entender. Llegó a tal extremo que comenzó una campaña publicitaria de comparación entre el bienestar de las mascotas versus el bienestar de sus compatriotas, en donde se mostraban los derechos de las mascotas y cómo las mascotas sobrevivían felices alrededor de los humanos solo con alimento, hidratación y cobijo. Luego preguntaba, ¿quién vive mejor, tu mascota o tú? Bueno, esta campaña de quién vive mejor, tu mascota o tú, se repitió tantas veces y tuvo un alcance tan extraordinario y creó un convencimiento compartido de que las mascotas son un modelo ejemplar para vivir la vida que la gente optó por vivir como mascota. Además, comenzó a publicitar que los emprendedores acababan siempre enfermos por el efecto del cortisol derivado del estrés y que la competitividad era el origen del estrés. Luego, poco a poco, fue creando una visión enmascaradamente negativa sobre la libertad de acción contra la autonomía y responsabilidad, comparando al ser humano con la felicidad y relajo de las mascotas. Tanto fue su temor a perder su posición de presidente que inventó fantasías sobre un país vecino en el que nadie trabajaba, nadie estudiaba y nadie debía cumplir ningún deber. En ese país vecino la competitividad no existía ni para mejorar personalmente. Todos recibían alimento, hidratación y cobijo. No tenían que casarse, ni cuidar hijos o criar hijos. Ni siquiera pensaban en ser mejor de lo que eran. Era un perfecto paraíso. Ese país se llamaba negación. Y en ese lugar eran todos iguales de inútiles, iguales de ignorantes, iguales de absurdos, pero eran todos iguales. Y eso es lo que en la ambición no existía. La desigualdad era también, según él, la causa del estrés. Bueno, pues este presidente de la ambición construyó una autopista directa a la boca de un volcán para acabar con los ambiciosos que deseaban el paraíso, pensando que los más ambiciosos eran sus oponentes en el poder. El trayecto al paraíso de la negación debía hacerse únicamente por la noche en auto y a oscuras para evitar que se fueran todos los habitantes de una vez y se atascara la autopista. La autopista terminaba en el desfiladero del cono del volcán, que estaba varios metros por debajo del cráter donde terminaba la autopista oscura. En el interior del automóvil, sobre todo en movimiento, no se alcanzaba a sentir el olor a azufre del volcán. Los habitantes de la ambición estaban desmotivados, confundidos, insatisfechos, se comparaban con los habitantes de la ilusión y los veían satisfechos, confiados y seguros de sí mismos, emprendedores, creativos, ingeniosos, y se sentían envidiosos, resentidos y, lógicamente, los despreciaban. Eran parte de la celopatía presidencial y querían todos llegar pronto al país vecino paradisíaco llamado negación. Fueron cayendo al volcán unos y otros y sus automóviles desaparecían fundidos con el fuego del volcán, pero nadie supo nada de esto que seguía ocurriendo día tras día, mes tras mes, año tras año. No volvía ninguno de los que viajaba al paraíso del animal humano. El presidente de la ambición publicaba y publicaba todos los días las bondades del camino al paraíso de la negación. Les repetía que en ese lugar podrían dormir y descansar eternamente sin preocupaciones porque el gobierno los protegería, los alimentaría,
los curaba, los dejaba en completa libertad, no existían reglas de ningún tipo, ni leyes, ni normas. Era el lugar más natural que había. Esto era semejante o igual a un zoológico humano. Y los jóvenes que no querían estudiar se agolpaban por la noche y se subían a las camionetas que viajaban por la autopista oscura, sin saber que caerían en el acantilado del cono. Los trabajadores hacían colas para ser cargados en camioneta, los jubilados suplicaban ser transportados a sus familiares cercanos, a los amigos. Pasaron muchos años y ya quedaba poca gente en la nación de la ambición. El presidente no gozaba ya de tantos recursos, ni de minerales para vender, ni de vegetales para comer, ni hídricos para beber, pero seguía publicando las bondades de la nación vecina, las bondades de la negación inventada por él, que según él era un paraíso. Bueno, un día un humilde forastero que solo tenía una bicicleta, motivado por la publicidad de los medios, decidió ir a visitar la negación y participar también de las bondades del paraíso. Iba pedaleando por la autopista y en una noche oscura, muy oscura, notó que había pinchado una rueda. Tomó la bicicleta por el sillín y continuó caminando por la autopista, empujando su bicicleta desde atrás por el sillín. Después de varios kilómetros sintió el hedor a azufre y vio que su bicicleta se caía en un abismo y comprendió que todos los individuos que viajaban por esa autopista oscura caían en el abismo del cono del volcán. Su sorpresa fue inmensa. ¿Cuántos habitantes inocentes habrán caído en el volcán por la paranoia de este presidente? El humilde forastero se fue corriendo a la bifurcación de la autopista que se dirigía por un lado hacia la ilusión y por el otro lado hacia la negación y se puso en medio a parar autos, camionetas, autobuses y camiones para que no siguieran por la autopista de la negación. Les gritaba enfurecido: vayan a la ilusión, allí podrán emprender sus expectaciones y eso desarrollará la creatividad y su responsabilidad, se sentirán libres de aportar al bien común, entren a competir con lo mejor para mejorarlo, eso les hará cada vez más racionales e inteligentes porque reconocerán las razones que benefician la calidad de sus productos o servicios, emprendan sus proyectos y capten las necesidades del lugar, eso desarrollará vuestra sensibilidad. Este camino es el camino de la muerte, os perderéis, vivir como animales no os hará libres, y lo vuestro, o lo que vuestro presidente os dice, no es cierto. Yo vi el desfiladero, yo estuve junto al cono del volcán. A todo esto la gente le miraba, se burlaban de él, pobre histérico, decían, debe ser un ilusionista. Esa gente es de la prehistoria, son anticuados, nosotros estamos por la vida moderna. Debe ser un lacho, sí, eso, es un lacho, es un lacho, es un lacho. Todos le gritaban a una, le acusaban de todos los pecados imaginados. El humilde forastero fue acusado de ser extranjero, de ser traidor, de ser imbécil, de ser ignorante. Le decían de todo y seguían por la autopista camino a la negación. El humilde forastero se angustiaba al ver que nadie lo creía y preferían morir a creerle. Algunos se bajaron de sus autos y le increparon, hasta golpearon por lo que decía. El humilde forastero continuó allí varios años tratando de convencer a alguien, pero nadie lo creyó. Él repetía que sin aspiraciones, sin expectaciones, no se desarrolla la voluntad, que sin interés no se desarrolla la inteligencia y que sin necesidades no se desarrolla la sensibilidad. Lo repetía, pero nadie lo creía. Finalmente abandonó la bifurcación de la autopista y se dirigió a la ilusión, donde desarrolló un emprendimiento particular que lo hizo sentirse realizado. El presidente de la ambición seguía repitiendo y repitiendo una y otra vez que la negación era un lugar de privilegios y bondades tan extraordinarios que nadie regresaba ni pensaba en regresar. Tanto fue así que el presidente de la ambición, al haber repetido tantas veces las bondades de la negación, acabó convencido de que era una realidad y no una farsa. Terminó convencido de su propia fantasía. Y al ver que ya no le quedaban recursos para seguir manteniendo la supuesta ciudad paradisiaca y a sus supuestos habitantes, al sentirse abandonado por sus inmediatos, por sus familiares, por sus vecinos,
decidió escaparse al paraíso de la autopista y se subió en una camioneta y salió por la noche oscura, sin luces, en dirección al paraíso de la negación. Por supuesto, cayó en el abismo del cono del volcán y murió como todos sus compatriotas. Moraleja: antes de creer lo que te dicen, examina, indaga y analiza la realidad. Bueno, espero que este cuento os haya servido para algo, os haya interesado, os haya gustado. Es un cuento que se me ocurrió porque pienso que estamos viviendo la misma realidad que estoy graficando en este cuento, y muchos están padeciendo los problemas del convencimiento de esta razón totalmente amorfa y absurda. Así es que espero que esto os haya gustado, y si lo queréis compartir, bienvenidos seáis. Muchas gracias.